aquí vamos de nuevo, un miércoles más, miércoles de enseñanza. Estamos en nuestra serie preparándonos en la guerra espiritual, en esta serie sobre la guerra espiritual. Creo que el miércoles pasado entramos en una preenseñanza, entramos en una vista preliminar de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas en esta enseñanza. Nos hablaba la escritura, la enseñanza en la introducción del miércoles pasado. Nos decía hablábamos sobre la victoria que ya Dios nos dio por anticipado, esa victoria que Jesús nos dio por anticipado a cada uno de nosotros. Ya esa victoria ya nos fue dada hace 2000 y pico de años atrás, ya nos fue dada, el sacrificio ya fue pagado. Ya no hay que hacer ningún tipo de sacrificio para poder nosotros ser sanos, para poder nosotros recibir la libertad, la liberación. Así que creo que hoy, este día, Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Así que yo les hablaba sobre que nosotros teníamos que enforzar. Significa hacer activo lo que ya Dios nos dijo que nosotros tenemos, enforzar la victoria que ya Dios nos dio, reclamar aquello que ya Dios hizo. Eso significa enforzar. Así que estamos en esta serie muy importante en la cual todos nosotros vamos a aprender cómo enforzar esa victoria que ya Dios nos dio. Cualquier circunstancia que tú estás viviendo el día de hoy, hoy vas a aprender que esa victoria ya nos dio, ya nos fue dada por anticipado el Señor desde hace mucho tiempo atrás. Hay que enforzar esa victoria, hay que reclamar esa victoria. Amén. Así que yo quiero hablar en esta tarde, sobre cómo preparar esas armas de guerra. ¿Cuáles son esas armas de guerra, pastor? Las que nosotros tenemos. La Biblia dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero hoy tú no vas a perecer porque el conocimiento ha llegado a tu vida. Es tiempo que nosotros aprendemos cuáles son las armas de nuestra milicia. Es tiempo de nosotros conocer las armas poderosas que Dios nos ha dejado para enforzar la victoria que ya Dios nos dio por anticipado. Amén. Así que vamos a ver una de tantas armas, vamos a ver algunas armas poderosas que Dios nos ha dejado en nuestras vidas. Pero antes de entrar en esas armas, yo quiero leer 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 y 4 y 5, y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así dice la escritura, versículo 4: porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ya Dios nos dio, escuchen bien, hay algo poderoso aquí que tú tienes que entender. Ya Dios nos dio varias armas poderosas por la cual nosotros vamos a destruir, dice, todas las fortalezas que se levanten en contra de nosotros. Versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Así que ya Dios nos dio estas armas poderosas para nosotros derribar las fortalezas que a nosotros se nos presenten en un momento dado. Ya Dios ya nos capacitó, ya Dios nos dejó un arma de poder que es su palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Hay algo tremendo que yo te quiero explicar en estos días. Yo estaba leyendo, informándome respecto a estas enseñanzas, documentándome para reforzar estas enseñanzas, y yo me encuentro con una noticias muy tristes y lamentables en el mundo entero. Me doy cuenta que en Europa, en todas las redes sociales, en Europa, en todos los medios de comunicación, se ha dado a conocer que hay más gente de lo contrario, satánicos,
Y hay gente que están de lo contrario a nuestro Señor Jesucristo, que están siendo registrados ante el gobierno europeo, que evangelistas, que hombres de Dios, que pastores. Hay más hombres que quieren hacerle daño a este mundo registrados en las naciones, registrados en cada gobierno, que evangelistas, que pastores, que ministros de Dios. Y eso es lamentable, es muy, muy lamentable escuchar esa terrible noticia, ¿verdad? Y decía así, mira, escúchame bien, el ocultismo ha tomado una fuerza, dice, poderosa en nuestra sociedad. Podemos leer, dice, en los diarios europeos que hay más brujos registrados ante el gobierno de Alemania y de toda Europa que ministros y evangelistas. Escucha bien lo que te voy a decir, y esto es para alerta a todos los hijos de Dios. Ya hay más gente de este tipo de gente registrado en el mundo entero, en el mundo entero. Es lamentable escuchar esto, iglesia. Y luego dice, y en Francia, por su parte, las estadísticas revelan que las personas enfermas consultan más a los brujos que a los médicos. Qué tremendo. Hoy en día la gente enferma consulta más a los médicos que a los brujos, consultan más a los brujos que a los médicos. Es impresionante mirar cómo la gente, el pueblo de Dios está pereciendo por falta de conocimiento. Y dice la Biblia, en México se han descubierto fosas comunes de hombres, mujeres, niños sacrificados por carteles de mafia para recibir protección de Satanás. ¿Qué decir de otros países? ¿Qué decir, iglesia? Escuchar. Por eso es tiempo que la iglesia se tiene que levantar en guerra. Es tiempo que la iglesia tiene que levantarse a pelear y alcanzar esas almas que Dios nos ha mandado alcanzar. Mira lo que dice aquí. Estoy viendo que está agarrando otro rumbo esto, pero escúchame bien lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Mira lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 19 y versículo 19. Y dice así: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes son su ejército? Tú y yo somos el ejército. Somos el ejército que en esta tierra estamos siendo capacitados para esa guerra. Y dice el versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, dice, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Escúchame bien, yo por esto estoy hablando esta palabra, porque una de las armas poderosas que Dios te ha dado es tu boca. Una de las armas poderosas que Dios te ha dado es la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 4 versículo 4: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es importante que el pueblo de Dios tiene que aprender palabra. Es una de las armas mortales que tú tienes para el enemigo. Es una de las armas poderosas que Dios te ha dado. Tienes que saber palabra de Dios. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si su palabra está en tu corazón, y si su palabra está dentro de ti, eres un hombre de victoria. Tú podrás esforzar la victoria que ya Jesús te dio en la cruz del Calvario, donde Él te hizo más que vencedor. Aleluya, donde Él te hizo más que vencedor. Así dice su palabra. Así dice su palabra. ¿Cuántas cosas pueden venir en contra tuya? Muchas cosas pueden levantarse en contra tuya, iglesia. Pero nosotros tenemos que enforzar lo que ya Dios nos dio por anticipado. Es importante que tú enforces lo que ya Dios te ha dado. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8
Aquí estoy yendo ahí, mira, escúchame bien, Romanos capítulo 8, versículo, voy a leerlo del versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Mira lo que dice ahí, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si ya Dios pagó el precio por ti y por toda tu descendencia, ¿quién va a estar contra ti? El único que se pueda levantar contra ti, pero si tú tienes palabra en tu boca, si tú tienes palabra para declarar, si tú tienes esa arma mortal dentro de tu boca, tú tendrás la victoria. Y dice ahí más adelante, el que no escatimó a su propio hijo, sino que entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Qué nos va a dar? Todas las cosas, dice la Biblia. ¿Qué cosa? La que pidáis usted, la que usted pida. O le dará el poder de la sanidad, le dará el poder de la liberación, le dará el poder de la victoria, le dará el poder que usted necesita, si usted lo declara, porque ya Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. ¿Quién acusará, dice, a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién lo hará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además es a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, hambre, desnudez o peligro o espada? Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, somos contados como ovejas de matadero. Pero Dios nos ha dado una palabra de victoria. Dios nos ha dado una palabra de poder a nosotros. Dios te ha dado una palabra a ti, y Dios quiere esa palabra. Dios quiere que tú actives. Dios quiere que en esta noche te des cuenta que hay un arma mortal dentro de ti en contra del enemigo. Es un arma mortal que es la palabra de Dios. Es una palabra letal, iglesia. Es una palabra de poder. La Biblia dice: caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es una palabra la que tú vas a proclamar. La palabra de Dios dice así también: ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Ya hay una garantía que Dios ha hecho. Hoy Dios te dice: enforza lo que yo ya te di a ti. Enforza esta arma poderosa para tu vida. Dala, ponla en práctica. Escúchame bien, iglesia. Antes de seguir adelante te voy a decir algo muy poderoso. Es tiempo que hay algo que en la iglesia se ha perdido. Hay algo que en la iglesia se ha perdido. La iglesia se ha acostumbrado a llegar al templo y recibir no más palabra, pero no la lleva por obra, no la atesora en su corazón. Y es tiempo que la iglesia empiece a practicar lo que ya se ha perdido. Se ha perdido que tú no practiques la palabra de Dios. Se ha perdido que tú no adores a Dios en casa. Se ha perdido que tú no ayunes en casa. Se ha perdido que tú no prediques la palabra de Dios. Se ha perdido tantas armas de guerra. Por eso el enemigo te ha hecho batalla, te ha hecho guerra el enemigo constantemente. Pero de hoy en adelante yo te profetizo que tú te levantas con esta arma de guerra a pelear por los tuyos, a pelear por tu negocio, a pelear por tus bendiciones, porque Dios nos está hablando. Armas de guerra tienen, armas de poder tienen. Aleluya. Hay armas de poder en nuestras vidas. La segunda arma de la cual yo te voy a hablar, ya te dije que es la palabra de Dios en tu boca. Dije en tu boca porque tú puedes traer la palabra de Dios aquí a un lado, en tus axilas, pero de nada te va a servir. Tú puedes tener la palabra de Dios a un lado del buró donde tú duermes, pero de nada te va a servir. La puedes traer en tu carro, pero de nada te va a servir. En donde te va a servir es cuando tú la proclames con tu boca. Por eso el diablo le tiene miedo a un hombre que hable palabra de Dios. Palabra de Dios. Miramos a un Job destruido, a un Job lleno de enfermedad, a un Job que le habían quitado todo, a un Job que había perdido todo. Pero ¿qué dijo Job? Pero mi boca no le he perdido, pero mi voz no se ha perdido, pero mi corazón no se ha perdido. Dios dio, Dios quitó, dijo: a Él sea la gloria. Es como tú tienes que proclamar la palabra
de Dios. ¿Qué quiso decir Job? En Él está mi confianza. En Él está mi confianza. Es cierto que ante cualquier guerra o circunstancia que puedas estar viviendo, o situaciones lamentables que tú puedas estar viviendo en estos momentos, puedes decirme, no es muy fácil hablar eso. Claro que no es muy fácil. No es muy fácil para aquellos que no hablan la palabra de Dios. No es muy fácil para aquellos que no practican la palabra de Dios. Pero es muy fácil para aquellos hombres y mujeres que me están oyendo, que saben quién es Jehová, que saben quién es Jesús, que saben que ha dejado Dios y que confían en Él. Aleluya. Tenemos que aprender. Escúchame bien, voy rapidito. La segunda arma mortal que Dios te ha dejado es el ayuno. ¿Qué es el ayuno? Yo espero que todos los que estén ahí estén anotando estas puntos muy importantes, estas armas de guerra. Escúchame bien, la segunda arma mortal que Dios te ha dejado es el ayuno. Escúchame, ¿qué quiere decir el ayuno? Es la abstinencia de toda comida con un propósito espiritual. Dije, con un propósito espiritual. Porque nosotros podemos ayunar. ¿Cuál es el propósito espiritual? Puede ser para buscar a Dios. Una cosa que tú puedes ayunar para buscar a Dios, o puedes ser apartado para consagrarte para Dios. Podemos apartarnos para consagrarnos. Por eso podemos ayunar para consagrarnos para Dios, para buscar de Dios, para buscar dirección de Dios, para buscar guianza de Dios. Puede ser por algo que estás esperando en tu vida, o con algún propósito espiritual. Un ayuno es de eso. El Señor siempre nos ha proclamado, nos ha mandado a hacer ayuno. ¿Por qué la necesidad de orar y ayunar? Iglesia, escúchame bien, aquí te voy a decir la segunda y la tercera arma poderosa que Dios nos ha dado. La primera es la palabra de Dios en tu boca. La segunda y tercera, las dos juntas van agarrados de la mano. Van juntas, la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Nosotros miramos en las Escrituras aquella enseñanza que el Señor Jesús les daba a sus discípulos. Aquel joven endemoniado, aquel joven que estaba siendo atormentado por un demonio. Iban sus padres a Jesús y le dicen: Señor Jesús, mira, tus discípulos no pudieron hacer nada por él, y hoy vengo a ti. Y dice la Biblia, escúchame bien, iglesia, escúchame bien, porque de hoy en adelante que tú aprendas estas armas mortales que Dios te está dando para que te prepares para la guerra, para lo que está por venir en los tiempos estos difíciles. Es tiempo, tú no vas a estar ya delante de Dios como un ignorante, porque ya Dios te lo está mostrando ahora. Sí, ya Dios te lo está mostrando. Mira lo que dice ahí en Mateo. Dice la Biblia que ahí en el libro de Mateo, capítulo 17, en Mateo capítulo 17, del versículo 14 en adelante, cuando Jesús sana a un muchacho lunático. Sí, pero yo voy a leer desde el versículo 19 en adelante. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos hacer esto? Y escúchame bien, en esta parte de esta enseñanza, no te preguntes por qué no puedes hacer las cosas, sino porque tú no has hecho las cosas correctas cuando ya Dios te las enseñó. Y este muchacho lunático se lo llevaron a los discípulos cuando los discípulos podían hacer el mismo trabajo que Jesús estaba haciendo, porque ellos tenían fe, deberían de tener fe, deberían de tener el ayuno, la oración, la palabra. Andaban bajo la presencia de Dios. Es más, andaban con el mismo Señor agarrados de la mano. Y le dicen así: viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron aparte, porque no vaya a ser que lo dijera delante de la gente. Mira lo que le dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le respondió: por vuestra poca fe. Escúchame bien, estamos hablando aquí ahora de un ayuno y una oración.
y no tiene nada que ver con la fe, porque la fe viene por escuchar la palabra de Dios. Pero aquí lo que les estaba transmitiendo el Señor es que diciéndole cuántas veces les he enseñado la palabra y no habéis podido hacer lo que les he enseñado. Y hoy en día el pueblo de Dios se le ha enseñado una y otra vez y siguen en la misma línea. Y siguen en la misma línea, que no pueden aprender, que no saben o no se acuerdan de que ya Jesús les ha enseñado. Mira lo que dice Jesús, les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. ¿De qué monte está hablando? El monte simboliza el problema, el monte simboliza la guerra, el monte simboliza las cosas que vienen en contra tuya. Y cuando hay un hombre que tiene palabra de Dios en su corazón, con la fe que Jesús le está hablando, la desata la palabra. Porque dice la Biblia que todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Aleluya, así dice su palabra. Entonces está hablando por la fe en esta parte de aquí. Y luego dice más adelante: pero este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿De qué estamos hablando? De la segunda arma mortal y de la tercera arma mortal en la guerra espiritual: la oración y el ayuno. La oración y el ayuno. Escúchame bien, ante cualquier guerra usted tiene que estar orado y ayunado y tener palabra de Dios en su corazón. Hay cosas que no se han ido de tu vida porque no has orado y no has ayunado lo suficiente. No lo hemos visto. Se nos hace más fácil que un líder, que un pastor, que un ministro nos ayude a sacar algo fuera. Pero si tú fueras el que sacara fuera esos demonios, tú no los dejas entrar por nada del mundo. Tenemos que entender eso. Escúchame bien, yo voy rapidito ahora. Y quiero hablar algo muy completo, una historia muy completa, que yo quiero que tú prestes atención, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Y miramos una guerra, y miramos una guerra diferente. Esta guerra era una guerra de enfermedad, la que yo estaba hablando. Y la que te hablé a lo primero era una guerra que venían por demonios. Ahora te voy a hablar de una guerra física, como Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 al 21 nos estaba hablando. Ahí estaba hablando de una guerra física. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen son tiempos difíciles, donde vienen tiempos de guerra también físicas, no solamente espirituales, iglesia. Aunque ante cualquier cosa, cualquier circunstancia, cualquier problema, detrás de cada esos problemas hay demonios. Por eso se llama guerra espiritual. Por eso nosotros tenemos que levantar un vallado, aunque fuera guerra física, nosotros tenemos que levantar un vallado alrededor de nuestra familia y nuestros hijos. Aleluya. Muy rapidito, y dice así, versículo 20, capítulo 20, versículo 1 del Segunda de Crónicas, dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab, de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿A dónde vinieron? A la guerra. Diga conmigo: a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, dice, están en Hazezón Tamar, dice, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor. Es normal que tú sientas temor ante cualquier circunstancia, ante cualquier guerra, ante cualquier cosa que venga en contra tuya. Pero es importante que tú el temor lo hagas a un lado y te llenes de la fe en la cual el Señor le hablaba a los discípulos. Es importante porque tú tienes que enforzar la victoria que ya Dios ya te dio por anticipado. Y dice ahí la escritura: y Josafat humilló su rostro. Mira lo que dice ahí. Es importante que cuando tú ores, y es importante que cuando tú ayunes,
humilles tu rostro. El que se humilla, dice la Biblia, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios le da victoria. Al que se humilla, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo guarda, Dios lo protege. ¿Por qué? Porque Él está con ellos. Aleluya. Y dice, entonces él tuvo temor y Josafat se humilló, dice, su rostro para consultar a Jehová. Hay que ir de una manera correcta delante de Jehová. Hay que orar de una manera correcta. Hay que estar humillados delante de Jehová orando. Y hizo progonar ayuno a todo Judá. Así como tú vas a hacer progonar, dice, vas a hablarle a todos, vas a anunciarle a toda tu casa, a toda tu familia, ponerse en un ayuno para que la protección, para que caiga sobre tu vida, para que la cobertura caiga sobre tu vida. Y se reunieron los de Judá, dice, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea, dice la escritura, de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante de los atrios nuevos, y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Le están preguntando, están postrados, están ayunando, un pueblo que está ayunando, y están consultando a Jehová. Están consultando a Jehová. ¿No estás en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista, Dios nuestro? ¿No echaste tú los moradores de la tierra delante del pueblo de Israel y la diste, dice, a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Le estaban diciendo, que no te acuerdo que hay una promesa que tú le hiciste a tu amigo Abraham. Estaban reclamando. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, reclamar lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario, enforzar esa victoria. Esa es un arma poderosa que Dios te ha dado, la confianza, pero en ir y buscar la sabiduría de Dios. Y dice ahí, y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuarios a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros espada de castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿Quién? Su nombre. Es la cuarta arma de guerra, el nombre de Jesucristo. Dije el nombre de Jesucristo, porque el nombre está, su nombre ya está grabado en tu corazón. La sangre de Cristo la tienes ahí. Ya tienes una cuarta arma de poder. Proclamar esa arma te da una cobertura en tu casa, en tu vida. Y dice ahí: y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Qué tremendo la garantía de Dios en las armas de guerra que tú tienes. Versículo 10: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Sir, a cuya tierra nos quisiste que pase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyís y no les destruyes. Y he aquí ellos nos dan, dice, el pago, viendo, arrojándonos la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mira lo que estaba un pueblo clamando a Dios y le reconocía: nosotros no podemos hacer las cosas sin ti, pero sé que tú nos has dado armas de guerra, armas de poder. Dice: nosotros no vamos a poder, no sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaí, hijo de Jehiel, dice, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. Mira quiénes habían levitas en ese lugar. Quinta arma de guerra, alabanza.
quinta arma de guerra, alabanza. Había un levita en esa tribu, había un levita en ese pueblo. Y dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oír Judá, todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud grande, dice, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderé contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Seís, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto, dice, de Jeruel. Mira qué tremendo. Dios nos da armas de guerra, y todavía nos dice el Señor: mía es la guerra. No es tuya, es mía. Pero ¿para quiénes son? Para los que proclaman, para los que confían, para los que tienen dentro de ellos palabra de Jehová. Y dice ahí, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Otra vez se inclinó. Hallaba la oportunidad para inclinar su rostro. Yo estoy terminando. Y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Ahí está la otra arma de guerra, la adoración, la alabanza. Es arma de guerra. Es arma de guerra. Es arma de guerra. Por eso en el medio de la alabanza miramos manifestaciones espirituales. ¿Sabe por qué? Cuando David tocaba el arpa, Saúl se le manifestaban los demonios, porque en el medio de la alabanza hay liberación, en el medio de la alabanza hay libertad, hay gozo, hay plenitud de gozo. Me estoy explicando acá. Por eso es guerra espiritual. Por eso es guerra espiritual. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Escúchame bien. Y dice la Biblia más abajo, dice que les dio la victoria. Ellos no tuvieron que meter las manos. Entre ellos mismos se mataban. Así dice la Biblia. Escúchame bien, iglesia. Si tú aprendes a declarar palabra de Jehová, ellos le dijeron, Josafat, le dijeron, cientos de años, miles de años adelante, le dijeron: yo te recuerdo, Jehová, que tú ya hiciste una promesa con tu hijo Abraham, con tu amigo Abraham. Hoy tú le dices al Señor: yo te prometo, Señor Jesús, que yo te pido, que te recuerdo que dice tu palabra, que ningún arma forjada contra mí va a prosperar, que la sangre de Cristo está sobre mi vida, que hay protección, que ningún arma forjada va a prosperar, que nada me tocará mi vida, que nada tocará mi morada. Tenemos que enforzar con la palabra de Dios. Tenemos que ayunar, tenemos que abstenerse de todo alimento y presentar ayuno con oración. En la oración está el poder de ver la victoria. Ahí es, la oración es un arma de guerra. La alabanza es un arma de guerra, iglesia. La alabanza es un arma de guerra, la adoración, y es lo que vivieron este pueblo. Y ten la seguridad que el Señor va a entregar a tus enemigos en tus manos. Dios te va a dar la victoria, porque ya de antemano ya te hizo más que victorioso. ¿Quién podrá venir en contra tuya? ¿Quién va a hacerlo? Nadie, no puede hacerlo, porque ya hay una garantía. Tenemos que aprender cuáles son las armas de nuestra milicia. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Tenemos que aprender, tenemos que mirarlo. Hoy, este día, yo te invito a que tú practiques lo que ya Dios te ha enseñado en esta noche. Ya Dios te ha enseñado. Tú no puedes ir a la guerra si no estás capacitado. Tú no puedes ir a la guerra si tú no conoces cuáles son tus armas que tú puedes usar en el medio de la guerra. Y es importante que tú las uses y que tú las practiques y que tú las vivas. Muchas gracias. Yo espero que esto haya llegado, esta enseñanza haya llegado a tu corazón. Y le pido al Señor que no solamente seas oidor, sino hacedor de su palabra. Muchas gracias a aquellos que nos están
mirando a través de las redes sociales, los bendecimos desde este lugar y espero que haya sido de gran ayuda para tu vida en estos procesos que tú estés pasando en estos días. Así que es importante de practicar nuestras armas poderosas y letales que Dios nos ha dejado en nuestra palabra. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Muchas gracias.